Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de México retoma liderazgo en la CELAC, Unidad Latinoamericana frente a Donald Trump. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Este es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y del Caribe. Vamos a analizar la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta reunión de la CELAC, donde retomó el papel protagónico que México había impulsado bajo el liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En la intervención que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad de América Latina y el Caribe, buscando consolidar un bloque regional que enfrente con firmeza las políticas unilaterales impulsadas por Estados Unidos, en especial las acciones migratorias de Donald Trump, algo que ya había hecho en su momento López Obrador al pedir exactamente esta consolidación de la CELAC para contrarrestar la injerencia que estaba teniendo la OEA en las decisiones aquí en el continente americano. En este contexto de adversidad, se abrió una ventana de oportunidad para reconfigurar la correlación de fuerzas en la región. Gobiernos como el de Cuba, Honduras, Colombia, Venezuela y México, que ya venían pronunciándose con fuerza contra el autoritarismo y las medidas xenófobas de Donald Trump, encontraron en la CELAC un nuevo impulso para un frente común. Recordemos que al menos Venezuela, Cuba, normalmente son hechos a un lado al igual que Nicaragua, de las reuniones de la OEA, algo que se quejó López Obrador, decía que tenían que estar dentro de las negociaciones y todo lo que se hiciera, y no le hicieron caso. Una de las grandes sorpresas del encuentro fue la postura del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien hasta ahora se había mantenido al margen de las críticas abiertas hacia Trump. En esta ocasión, sin embargo, se sumó a las voces de la condena, que condena la agresividad política de las políticas migratorias del mandatario estadounidense, fortaleciendo así el bloque regional. Solamente de todos los países que participaron, Argentina y Paraguay se desmarcaron del consenso. La reunión también evidenció la urgencia de una respuesta regional ante la crisis migratoria, como lo expresó contundentemente el embajador Juan Ramón de la Fuente, quien demandó a los países miembros de la CELAC articular respuestas más firmes y solidarias. Con este posicionamiento, México no solo reafirma su compromiso con la integración latinoamericana, sino que también asume la responsabilidad de encabezar la defensa de los derechos humanos de los migrantes y hacer frente a los embates del neoliberalismo. Como fue dándose, primero el que habló fue Juan Ramón de la Fuente, quien hizo un llamado ante la creciente crisis del sistema económico global y retos persistentes como la migración, la desigualdad y el tráfico de armas. Pues hizo el llamado a pronunciarse de manera urgente y llegar a acuerdos. Dijo textualmente: son tiempos de tomar decisiones y actuar. No hacerlo dejaría a la región en una situación de mayor vulnerabilidad, y nosotras y nosotros estaríamos quedándole a deber a nuestras gentes y a nuestros gobiernos. Esto es lo que advirtió durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, celebrada en la sede del Banco Central de Honduras, en el contexto de la subida de aranceles decretadas por el gobierno de Estados Unidos. Así es como inició la cumbre. Primero estuvieron los secretarios de Estados, ya después vino la participación de los presidentes, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este llamado a la unidad de América Latina y del Caribe. Esto fue ante la presidencia propuso una cumbre por el bienestar económico para hacer realidad la mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestra soberanía. Considero hoy más que nunca es buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren unidad y solidaridad de sus gobiernos y pueblos a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno pueda tener. Destacó sobre todo los sueños de justicia de América Latina y el Caribe, y dijo que en México
se parte de la premisa de que una región más unida es más fuerte y puede articular soluciones y propuestas concretas de integración y acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias y conservación de la biodiversidad, con la visión de construir siempre sociedades más igualitarias. Y entonces afirmó, dijo textualmente, ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás, y recordó que en esta región hay 663 millones de personas con un Producto Interno Bruto de cerca de 6.6 trillones de dólares, lo cual pues marca la importancia que tienen todos los países. Si se juntan en bloque, pueden contrarrestar estas medidas que ha impulsado Donald Trump. Lamentablemente vemos como gobiernos como el de Argentina, como el de Paraguay, se desmarcan. Habrá que ver qué pasa con en cuestión de Ecuador, en el cual todavía estamos en espera de los resultados oficiales de las elecciones, en donde todo indica que la situación no va a mejorar en la relación Ecuador-México. Recordemos que el presidente de Ecuador no respetó los tratados internacionales y allanó la embajada de México en Ecuador para detener a personas, y desde ese entonces las relaciones entre ambos países pues no son las que deberían de ser. También, a pesar de que en esta ocasión Lula da Silva se pronunció a favor de lo que estaba diciendo la presidenta, lo hemos visto como una vez que vuelve a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, se muestra un tanto tibio en cuestión al enfrentarse con Donald Trump, y habrá que ver si se mantiene firme con lo que acaba de decir o vuelve a su discurso que había estado pasando. En este momento, pues es el momento de la CELAC. Hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos. ¿Y por qué es importante? Porque a diferencia de antes, ahorita están bajo ataque. Y es completamente diferente en cómo se puede reaccionar en contra de Estados Unidos cuando hace sus medidas injerencistas, pero las intenta disfrazar. Ya sabemos que la política de Estados Unidos siempre va a ser para beneficio de algunos a costas del sufrimiento de los más pobres que pues están fuera de su país. Sabemos que Estados Unidos es el que genera las condiciones para que haya pobreza, para que haya violencia en toda la región, y que después pues esta violencia y esta pobreza generada por Estados Unidos hace que las personas tengan que dejar sus lugares de origen y intentar llegar hacia Estados Unidos para tener una mejor manera de vivir, y después de ahí entra este ciclo en donde ellos no los quieren, se criminaliza y se hace negocio con la migración, y pues eso es un negocio que nada más le da a ganar a Estados Unidos y pues a los demás les perjudica. En este momento, esta situación en la que Donald Trump está atacando abiertamente a todo el mundo es perfecto, porque va a obligar a que todos los países se unan y ahora sí que se enfrenten contra Donald Trump. Ya es algo que se intentó hacer. Recuerden que hubo una reunión aquí en Palenque de López Obrador con el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, entre otros, para intentar empezar a organizarse para acciones en contra de lo que se venía a venir, que era el gobierno, pues un gobierno todavía más de derecha en Estados Unidos, más agresivo de lo que ya siempre ha sido. ¿Qué se consiguió de esta reunión? Pues se consiguió que la CELAC condenara a Estados Unidos por sus agresivas políticas migratorias, y esto es un avance. Toda esta información la vamos a dejar en la descripción del video para que puedan leer todos los artículos en los que hemos recopilado esta información y puedan tener un mejor panorama de lo que es. Aquí en este artículo de del medio de comunicación AP nos dice: condena en la CELAC a Estados Unidos por sus agresivas políticas migratorias. Nos dicen que las medidas arancelarias y las deportaciones masivas ejecutadas en las primeras semanas de gobierno del presidente Donald Trump marcaron los debates de la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, donde la mayoría de los mandatarios coincidió en la necesidad de preservar la unidad de la región para hacer frente a las tensiones mundiales. No podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, afirmó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro,
al inaugurar el encuentro. El presidente colombiano Gustavo Petro, quien es, como les decía, quien asume la presidencia pro tempore de la CELAC, repudió la criminalización de los migrantes latinoamericanos por la administración de Trump y rechazó la expulsión de 200 indocumentados a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la megacárcel de máxima seguridad cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que en primera instancia, cuando el Donald Trump empieza a querer deportar a las personas, Petro dice que él no va a recibir. Hay cierta presión por Estados Unidos y al final accede a empezar a recibir a las personas que están siendo repatriadas hacia Colombia, pero pues sabemos que la postura de Petro es una postura en contra de lo que hace normalmente Estados Unidos, lo cual permitirá que esta unidad, la que ha llamado la doctora Claudia Sheinbaum, se pueda manejar pues de mejor manera, más fácil al tener a alguien al frente, al menos en esta ocasión de la CELAC, alguien que va acorde a lo que están queriendo la mayoría de los países. Cuando le tocó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, él defendió la unión regional para hacer frente a medidas unilaterales que desestabilizan la economía internacional, por ejemplo, los aranceles impuestos por Trump. En lo que corresponde al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseveró, como Cuba ha venido advirtiendo con preocupación en sucesivas reuniones, la actual administración estadounidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, a lo que se suma ahora el intento de controlar nuestras relaciones con socios extrarregionales. Recordemos que Cuba es el país más dañado por todo lo que está haciendo Estados Unidos. Lo tiene con un bloqueo genocida, prácticamente no le está permitiendo desde hace muchos años, Estados Unidos no le permite hacer nada a Cuba, y Cuba, como puede, sale adelante. Lo tiene completamente bloqueado, y una de las grandes problemáticas que tiene Cuba es que lo tiene Estados Unidos a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, siendo que si alguien apoya el terrorismo es Estados Unidos, pero así es como se las maneja el imperio norteamericano. También se contó con la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acusó a Washington de perseguir a los migrantes. De manera especial, denunciamos la aplicación de una ley contraria a los derechos humanos a nivel internacional, como es la Ley contra Enemigos Extranjeros de 1798, por anacrónica, la cual califica y criminaliza de manera directa a cualquier migrante para poder capturarlo, expulsarlo y luego meterlo en un campo de concentración en El Salvador. Denunció, recordemos, hemos estado hablando de esta ley contra enemigos extranjeros que se promulga en 1798, pero el referente que tenemos, y lo pueden checar en el video que tenemos de historia de las leyes migratorias, cómo esta ley en específico se utiliza para meter en centros de concentración a ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa en la Segunda Guerra Mundial, lo cual, bueno, pues es bastante grave. Y esto es lo que podría hacer esta ley. Ahora, ¿qué tanto daño puede hacer la CELAC si se levanta la voz en común? Son de las preguntas que se realizaron en esta reunión. Pues es bastante, porque lo decía en el artículo pasado, que eran 6.6 trillones de dólares, lo que representa el comercio o el dinero que tienen todo el bloque en conjunto. De manera individual sería muy difícil combatir contra estas acciones de Estados Unidos, pero que yendo en conjunto sí se puede hacer. ¿Cuánto puede hacer la CELAC si nos conformamos en un bloque poderoso de opinión con propuestas y con acción común? Esa es otra de las preguntas que se hizo ahí. Evidentemente, algo que he manifestado yo es la necesidad de una reforma migratoria, no en Estados Unidos, sino en territorio mexicano y prácticamente en toda Latinoamérica, cambiar y hacer los flujos migratorios más seguros para las personas y que puedan ayudar para salir adelante, no solo a México, sino a todos los países que están en la región. En la declaración final de la cumbre, que incluyeron 8 puntos de acuerdo, los mandatarios asistentes expresaron su abierto rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias
al derecho internacional, incluidas las restricciones al comercio, y reafirmaron su respaldo a Haití para que pueda restablecer su entorno de seguridad y normalizar su situación política, económica y social. Recordemos que Haití lleva muchos años, está en una situación muy mala. Hay mucha violencia en Haití, hay pobreza, y eso tendrá que resolverse. Esto es lo que pasó en la CELAC. Se nos hace importante hablar porque de esto, esta unión de estos países de Latinoamérica y del Caribe, pueden venir acciones que protejan no solamente a los migrantes que están en Estados Unidos, sino también a los migrantes que están atorados aquí en México, los que vienen para acá, los que se están regresando, pero también la economía de estos países en los cuales ya se ha visto bastante afectados por las decisiones de Estados Unidos. Con esto poder erradicar la pobreza de los países, erradicar la violencia y parar estos flujos migratorios irregulares, los cuales lo único que hacen es dañar a la población y enriquecer a un sistema como el de Estados Unidos, que abusa precisamente de la necesidad de los pueblos. Bueno, pues es mi entrega por el día de hoy, hablando de la CELAC, su importancia que tiene, y pues nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.